La segunda carta a Timoteo es una de las epístolas pastorales escritas por el apóstol Pablo, dirigida a su joven colaborador Timoteo. Y en este contexto, Pablo se encuentra en una prisión romana, enfrentando la posibilidad de su ejecución. Pero, a pesar de su situación, su preocupación principal es la salud espiritual de la iglesia y la fidelidad de Timoteo en su ministerio. Por eso allí en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, Pablo le da instrucciones claras y urgentes sobre la predicación de la palabra de Dios. Y en este pasaje no solo es relevante para Timoteo, sino que también tiene un impacto significativo en la vida de cada uno de los creyentes hoy, porque tiene un mensaje actual. 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: Te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí Pablo escribe esta carta en un contexto de creciente persecución hacia los cristianos. La iglesia primitiva enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Internamente había falsos maestros que distorsionaban la verdad del evangelio, como los hay hoy, y externamente la presión del imperio romano era intensa. Y en este ambiente, Pablo enfatiza la importancia de la predicación fiel de la palabra de Dios, lo cual es una urgencia hoy también. La figura de Timoteo es crucial. Era un joven pastor en Éfeso, y su tarea era mantener la doctrina pura y guiar a la iglesia en medio de la confusión. Y la exhortación de Pablo a predicar la palabra es un llamado a la responsabilidad pastoral y a la fidelidad en la enseñanza, lo que hoy también es una gran necesidad. Pablo empieza diciendo: Te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y esta introducción establece la seriedad del mandato. Pablo invoca la presencia de Dios y de Cristo, lo que subraya la importancia de lo que está a punto de decir. Y esta palabra mando implica una orden autoritaria, no una sugerencia. Es una orden clara. Y sigue diciendo Pablo que juzgará a los vivos y a los muertos. Y aquí Pablo recuerda a Timoteo que habrá un juicio final. Y en este juicio, lo cual es un tema recurrente en las enseñanzas de Pablo, por ejemplo en Romanos 14, versículos 10 al 12, 2 Corintios 5, 10. La conciencia de este juicio debe motivar a Timoteo a ser fiel en su ministerio. ¿Y qué es lo que le dice Pablo con tanta seriedad? Predica la palabra. Y esta palabra predicar significa proclamar o anunciar. No se trata solo de hablar, sino de proclamar con autoridad la verdad de Dios. Y esta palabra se refiere a las sagradas escrituras, la Biblia, el mensaje del Evangelio, no a entretener la gente, no a ilusionar falsamente a la gente, sino a hablarle la verdad del Evangelio, que se arrepientan, se aparten del pecado, porque hay esperanza para ellos si creen en Cristo Jesús y le reciben como su único Salvador. Pero Pablo sigue diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y esto qué implica? Implica que la predicación debe ser constante
fielmente, sin importar las circunstancias adversas. Porque la fidelidad en la enseñanza no debe depender de la receptividad del oyente, de los aplausos, de las aceptaciones o de los elogios. Debemos ser fieles a la predicación de la palabra. Pablo, ¿qué dice? Redarguye, reprende, exhorta. Y estas tres acciones son esenciales en el ministerio de la predicación. Redarguir implica convencer de pecado. Reprender es corregir con autoridad. Y exhortar es animar y motivar. Todo esto debe hacerse con toda paciencia y doctrina, lo que sugiere que la enseñanza debe ser cuidadosa y fundamentada en la verdad de la palabra de Dios que está en la Biblia, claramente establecida, sin aumentar y sin quitar, y dejar el interés de tantos sinvergüenzas predicadores que utilizan la palabra es para sacar provecho, para sacarle dinero a la gente. No, Señor, no estamos ya como el pueblo de Israel buscando una promesa o una bendición terrenal, sino la celestial. Por eso tenemos que llamar al arrepentimiento. Por esta razón hay una importancia urgente de la predicación de la palabra de Dios. Y porque este mundo está lleno de confusión y relativismo. Por eso la palabra de Dios, la predicación es hoy más necesaria cada día, porque vemos la cantidad de mentirosos, de sinvergüenzas que por llenarse los bolsillos no les interesa si la gente sigue en su pecado y se va al infierno. Por eso debemos buscar y valorar la enseñanza bíblica en todo lugar, no para que la gente nos aplauda, no para entretener a la gente, sino para que la gente se arrepienta, se aparte del pecado y se consagre de verdad a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Pablo exige fidelidad en el ministerio, que cada creyente, no solo los pastores, sino todos nosotros los creyentes, tenemos la responsabilidad de compartir la verdad de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Y esto puede ser en conversaciones cotidianas, en grupos de estudio bíblico, en la vida diaria o también por las redes sociales. ¿Por qué? Pablo lo dice porque es una preparación para el juicio, pues la conciencia de que todos seremos juzgados debe motivarnos a vivir de manera que honre a Dios. Y esto implica un arrepentimiento genuino y una vida consagrada al Señor. Recuerda que es claro que dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mira que el Señor advierte claramente que muchos de esos sinvergüenzas que solo están detrás de llenarse sus bolsillos de la plata, de ilusionar, engañar a la gente y sacarle su dinero, van al infierno porque son hacedores de maldad. Capítulo 7, versículo 22 de San Mateo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos la necesidad de predicar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios, porque hay mucho falso, mucho mentiroso que solo lo que le interesa es llenar sus bolsillos. Prediquemos la palabra, llamemos a
la gente al arrepentimiento y confesemos a Jesucristo.